Buenas noches. Bienvenidos al curso de redacción de documentos oficiales en la gestión pública. Este curso es organizado por la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional. Quien les habla es el licenciado en Educación, Jesús Alberto Paiva Samamé. Soy especialista en comunicación personal y organizacional. Adicionalmente a ello, cuento con una maestría en didáctica de la educación superior por la Universidad Privada Antenor Orrego y una segunda especialidad en formación magisterial por la Pontificia Universidad Católica del Perú. De igual manera, un diplomado en recursos humanos. Actualmente ejerzo la docencia universitaria en la Universidad Tecnológica del Perú, Seguel y Páez, en Fotur. Como parte también de mi experiencia, cuento y soy colaborador articulista del diario La Industria y de la revista Vitrina Chiclayo. Quiero comentarles que el presente curso de redacción de documentos oficiales en la gestión pública tiene como objetivo que ustedes como participantes, al término del mismo, desarrollarán las habilidades y serán capaces de redactar documentos oficiales en la gestión pública, considerando aspectos relacionados con el estilo, la estructura textual y sobre todo, cuidemos siempre el tema ortográfico. Para comentarles que el presente curso se organiza en 3 bloques. El primero de ellos es la competencia ortográfica y léxica, donde se abordarán los tópicos de acentuación general y diacrítica con un aproximado de 20 minutos, el uso de mayúsculas, 10 minutos, signos de puntuación, siglas y acrónimos. De igual forma, en un segundo bloque denominado coherencia y cohesión textual, donde se desarrollarán los tópicos de vicios idiomáticos, posteriormente referentes textuales para explicar cómo la anáfora, la catáfora y la elipsis pueden ayudarnos a mejorar la parte de la coherencia y la cohesión de los textos que escribamos. De igual forma, el uso de los conectores lógicos. El tercer y último bloque está orientado claramente a la redacción de documentos en la gestión pública y específicamente nos concentraremos en este curso en 2 de ellos. Por un lado, el memorándum, así como el oficio administrativo. De igual manera, en este curso los invitaremos a medir el desempeño de los aprendizajes a través de una evaluación con alternativa múltiple con un total de 20 preguntas. A continuación mostraré un video denominado o titulado Lima, ciudad de los horrores ortográficos. Antes de ello, quiero proponerles 3 preguntas. ¿Qué errores ortográficos pueden advertir en el mismo? ¿Por qué creen ustedes que la mayor parte de personas suele escribir con errores? Y la última pregunta, ¿cuál es la diferencia que ustedes ya manejan entre tilde y acento? A continuación, el video.
Transportes y Comunicaciones de la Ciudad de Carabobo. Respete las señales de tráfico. Muy bien, como han podido advertir en el video, muy ilustrativo, una serie de errores. Por ejemplo, en esta imagen que ha sido tomada del video anterior podemos advertir cómo es bastante frecuente que la redacción y la ortografía en sí misma se evidencie como una falencia. Esto probablemente obedezca a varios fenómenos. Por un lado tenemos el hábito que hemos ido desarrollando las personas con el uso de los dispositivos móviles o smartphones, ¿no? Cuando interactuamos con nuestros amigos y familiares utilizando los celulares a través de los grupos de WhatsApp. De igual manera también sabemos que el hábito de la lectura no es muy frecuente entre las personas. Todo ello, sin duda, contribuye muchas veces la ortografía y la redacción de las personas no sea la idónea. Por eso la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional tiene a bien desarrollar el curso de redacción de documentos en la gestión pública, porque sabemos que los servidores de alguna u otra manera son responsables de la imagen escrita de las organizaciones donde estos laboran. Ahora, una de las preguntas que se planteó es que, ¿cuál era la diferencia entre tilde y acento? Entonces, como recordaremos, la tilde, también denominada rayita oblicua o vírgula, con V por si acaso,
es distinta al acento, que en todo caso, como recordamos, el acento es la mayor fuerza de voz que tiene una sílaba al interior de una palabra. Como primera parte de este curso, abordaremos el tema de acentuación general. Posteriormente lo haremos con la tildación diacrítica. De acuerdo con la posición de la sílaba tónica, las palabras en el idioma español se pueden clasificar en 4 bloques. Primero comencemos con las agudas, también llamadas oxítonas. Son aquellas palabras de 2 o más sílabas que reciben la fuerza de pronunciación en la última sílaba. ¿Cuándo se tildan las palabras agudas? Cuando estas terminan en consonante N, S o también vocal. A manera de ejemplo podríamos mencionar palabras como comisión, país, investigación y puntapié. Perdón. A continuación tenemos las palabras graves o llanas, también llamadas paroxítonas. Son aquellas palabras de 2 o más sílabas que reciben la fuerza de pronunciación en la penúltima sílaba. A diferencia de las agudas, las palabras graves o llanas se van a tildar cuando terminan en consonante, haciendo la salvedad cuando no coincide con N, S o vocal, salvo que sea una excepción. Como ejemplos podríamos ilustrar indicio, delictivo, cráter o árbol. Tanto para las agudas como para las llanas podemos identificar algunas excepciones. Para el caso de agudas, por ejemplo, robots o mamuts. Y para el caso de las llanas podríamos mencionar cómics, forceps, bíceps o tríceps. Es decir, aún cuando no cumplen con la norma, lo que nos están indicando es que forman parte de una excepción y por lo tanto son casos especiales. El tercer bloque, de acuerdo a la clasificación de las palabras por la ubicación de la sílaba tónica, tenemos las llamadas esdrújulas, que son aquellas palabras que tienen de 3 o más sílabas que reciben la fuerza de pronunciación en la antepenúltima sílaba. Esas palabras siempre se van a tildar. A manera de ejemplo podríamos mencionar público, rígido y vorágine. En la línea que figura en la parte última, la invitación es para que ustedes puedan, en todo caso, añadir o agregar otras palabras que en este momento que he mencionado puedan también ilustrar, ¿no? Por último, para cerrar esta clasificación, contamos con las llamadas palabras sobresdrújulas, que son aquellas que están formadas por 4 o más sílabas y que reciben la fuerza de pronunciación en la antes de la antepenúltima o tras antepenúltima sílaba. Al igual que las esdrújulas, las sobresdrújulas también se van a tildar siempre, aunque tienen una característica especial y es que estas se han formado a partir de un lexema, que es un verbo en realidad, y la unión de los llamados pronombres enclíticos. Esa es la diferencia con las esdrújulas. Como ejemplo podríamos mencionar palabras como entrégaselo, devuélveselo, cómpratelo, ¿no? Pídeselo, entre otras. Quisiera aprovechar esta parte para que ustedes también vayan de alguna manera descubriendo cómo podrían, en esta parte del video, les sugiero detenerlo para que ustedes sean capaces de poder tildar las palabras que corresponden en el siguiente texto. Solo les quiero comentar una pista, y es que en este texto, que tiene 2 párrafos, hacen falta, escúchenlo bien, en todo el texto hacen falta 17 tildes. Ese es el detalle a tomar en cuenta. Quiero comentarles que en el año 2010 la Real Academia de la Lengua Española publicó un libro titulado Ortografía de la Lengua Española. Ahora, ¿qué cambios nos ha traído la información difundida a través de este importante documento de la RAE? Bueno, indicarles que es importante recordar que desde el 2010 en adelante se suprime, por ejemplo, la tilde en la conjunción o. Muchos de nosotros recordaremos que antes utilizábamos la tilde para diferenciar del cero, incluso para separar los números arábigos o un número más un adverbio de cantidad. De igual forma, otra de las actualizaciones que nos brinda este documento es que ya no se tildan los denominados pronombres personales tales como este, ese, aquel y sus derivados, como hasta antes del 2010 todavía aplicaba. Otro cambio es que con esta nueva disposición la palabra solo no lleva tilde ni cuando funciona como adverbio ni como adjetivo, es decir, ya en ningún caso.
Y para cerrar el bloque de las actualizaciones es que la che y la doble L o elle dejan definitivamente de ser letras del alfabeto y se quedan en dígrafos. Porque si ustedes ven la estructura, el caso de la H está formada por una C y luego la muda. Y la elle pues tiene dos L's en su estructura. Ahora, personalmente me gustaría aconsejarles tres fuentes de consulta fidedignas o serias o formales a la hora de tener una duda. Todo hablante o hispanohablante, como el caso de nosotros, tenemos dudas y para ello les recomiendo consultar tres fuentes oficiales. El mismo diccionario o el portal oficial de la Real Academia de la Lengua Española, aunque incluso podríamos hasta descargar un aplicativo ahora con la facilidad que tenemos de tener un smartphone en el Google, en el Play Store, podríamos incluso descargar un app para poder tener de primera mano la aclaración o despejar una duda con relación a la escritura de alguna palabra. De igual forma, una segunda fuente que personalmente utilizo es el Fundeu, auspiciado por BBVA, que es la Fundación del Español Urgente, y un tercer portal que también me gusta consultar con frecuencia porque no solamente me da una definición de la palabra, una etimología de la palabra, sino también cómo utilizar la palabra en determinados contextos de la escritura de documentos o textos académicos o administrativos. A continuación, vamos a desarrollar brevemente la tildación diacrítica. Se denomina de esta forma porque es una tildación especial. Por regla general sabemos que los monosílabos nunca se tildan, pero existe 8 categorías de monosílabos que por excepción sí deben llevar tilde. Por ejemplo, los invito a observar esta imagen. Protege tu patrimonio. ¿Qué error ortográfico adviertes con relación a los monosílabos? Ya te habrás dado cuenta que este monosílabo tú no debería llevar tilde toda vez que se trata de un adjetivo posesivo. Solo se llevará tilde el monosílabo tú cuando cumple la función de un pronombre personal. Y es en este otro flyer o volante de un conocido banco, ¿qué error puedes advertir en la redacción, sobre todo en la ortografía y específicamente en los monosílabos? Principalmente dos palabras. Por un lado, el monosílabo sí debería llevar una tilde toda vez que se trata de un adverbio de afirmación. De igual manera, la palabra interés es una palabra que termina en S, la mayor fuerza de voz está en la última sílaba y por lo tanto califica como una palabra aguda o también llamada oxítona, recuerda. El otro día caminaba por la calle y encontré esta imagen y me atreví a tomarle una fotografía. Podrán observar ustedes que en este panel, donde se ofrece un determinado producto combustible, se advierten algunos errores. Y como estamos en el capítulo de la tildación diacrítica, observen, ¿creen ustedes que este tú debería llevar tilde? No, ¿verdad? Toda vez que este tú cumple la función de un adjetivo posesivo que acompaña a un sustantivo. Aprovecho también para indicarles que desde el año 2019, o sea, el año pasado, entró en vigencia la nueva escritura del símbolo de soles, de tal forma que a partir de la fecha ya no se debe colocar un punto después de la barra que viene acompañando el símbolo de soles. A continuación se va a explicar en qué casos debemos tildar los monosílabos y en qué casos no. Por ejemplo, empecemos con el monosílabo el. No lleva tilde cuando su categoría gramatical es la de artículo. Como ejemplo podríamos decir, el problema ya está resuelto. En cambio, sí lleva tilde cuando él es un pronombre personal. Ejemplo, él no quiere dar su brazo a torcer. La segunda categoría, te, no lleva tilde cuando su categoría gramatical es pronombre personal. Ejemplo, te lo comenté pero no me escuchaste. En cambio, sí lleva tilde cuando es un sustantivo y alude específicamente a la bebida o infusión. Por ejemplo, ¿te sirvo una taza con té? Como tercera categoría tenemos el monosílabo tú. No lleva tilde cuando es un adjetivo posesivo. El ejemplo que podría ilustrar, no olvides presentar tu informe a recursos humanos. De igual manera, encontramos el monosílabo tú con tilde cuando cumple la función de pronombre personal. Por ejemplo, ojalá seas tú el beneficiado con la beca de estudios. Continuamos. Como cuarto monosílabo podríamos mencionar mi, que no llevará tilde cuando su función es la de adjetivo posesivo. Como ejemplo, olvidé mi agenda en la oficina. Ya se dieron cuenta que aquí también se ha omitido deliberadamente la tilde en la vocal, toda vez que se trata de una aguda y como tal debería llevar tilde. Por otro lado, el mi
lleva tilde cuando cumple la función de pronombre personal. Por ejemplo, a mí me dijeron que recepcione el documento. Luego podríamos recordar que también tenemos el monosílabo se, que no lleva tilde cuando tiene la función o cumple la de pronombre personal. Por ejemplo, se quedará un mes más en el área de contabilidad. El monosílabo se puede tildar considerando dos posibilidades y específicamente alude a los verbos ser y saber, que no es lo mismo. Por ejemplo, recordamos una frase muy famosa que dice solo sé que nada sé. En ese caso alude al uso de sé cuando se refiere al verbo saber. En cambio, cuando en la frase sé humilde y triunfarás, alude al verbo ser. Vamos ya llegando a la parte última de esta tabla, indicándoles que también tenemos el monosílabo sí, que no se tilda cuando pueden cumplir dos funciones. Por un lado, conjunción condicional. Como ejemplo, si te esfuerzas, lograrás tus metas. Otro ejemplo, sí como monosílabo, cuando no lleva tilde, cumple la función de un sustantivo y alude específicamente a la nota musical. Por ejemplo, en el pentagrama debes graficar la nota sí. Ahora vayamos a revisar el monosílabo sí cuando lleva tilde y vamos a encontrar dos modalidades. Por un lado, el adverbio de afirmación lleva tilde. Por ejemplo, el novio dijo sí acepto. O también cuando este es un pronombre personal en la oración, tal es el caso de después del desmayo, ella volvió en sí. También consideramos el uso del monosílabo de, que no llevará tilde cuando es una preposición. Tal es el caso de me gustan las películas de ciencia ficción. En cambio, sí llevará tilde cuando de alude al verbo dar. El ejemplo, de una limosna al mendigo. Tenemos también el caso del monosílabo más, que no llevará tilde cuando cumple la función de una conjunción adversativa y adicionalmente podríamos reemplazarla por la palabra pero en la oración. Ejemplo, llegué temprano a la oficina, mas no lo encontré. Reemplacemos, llegué temprano a la oficina, pero no lo encontré. También tenemos el caso del monosílabo más cuando lleva tilde, es decir, cuando su función principal es la de adverbio de cantidad, añade, agrega, incorpora nueva información. Ejemplo, en una frase conocida, escuchada en alguno de los spots publicitarios de un gobierno de nuestro país, más trabajo para más peruanos. Cerramos esta tabla en la que se ha intentado explicar en qué casos se debe tildar y no un monosílabo con el caso de la U. El caso de la U es especial porque cuando este no lleva tilde es un monosílabo. En cambio, cuando sí lleva tilde, en todo caso sería un bisílabo porque hay un hiato que separa la vocal A de la sílaba U. Veamos cuando el AU no lleva tilde. Cumple la función de adverbio y podemos reemplazar, escuchen bien, por palabras tales como incluso, inclusive y hasta. Veamos un ejemplo. Aún los más pequeños llegaron a la cima de la montaña. Yo podría reemplazar diciendo, incluso los más pequeños llegaron a la cima de la montaña. Y también tenemos el caso de aún, cuando lleva tilde. También cumple la función de adverbio y aquí en esta oportunidad podríamos reemplazar por la palabra todavía. Por ejemplo, en la oración, aún no llega el supervisor del área. Reemplacemos, todavía no llega el supervisor del área. Para cerrar ya este primer bloque del curso de redacción de documentos oficiales en la gestión pública, los invito a desafiarse a sí mismo asumiendo el reto de colocarle a estas 10 oraciones la tilde. Se darán cuenta que el ejercicio está pensado para que ustedes puedan efectivamente demostrar su habilidad, en este caso de la competencia ortográfica. Gracias, hacemos una pausa hasta acá.